Si gustan ya comenzamos, entonces por favor les encargo sus cámaras. Profe, disculpe, lo que pasa es que estoy en CEU y el internet no me está llegando muy bien. ¿Me da chance de hoy no poner la cámara para que no se me... Por favor. Entonces, miren, la última clase que nosotros tuvimos parte teórica y luego la parte práctica que estuvimos haciendo en el laboratorio, estuvimos utilizando algunos diodos, diodos pues, a manera práctica, haciendo unos pequeños circuitos, hicimos una rectificación de media onda. Ahí adelantamos varios conceptos, pero hay ciertas características que nosotros debemos de revisar dentro de el componente como tal. En este caso el diodo, necesitamos ver cuáles son sus características que tiene y los parámetros, por supuesto, que lo definen, ¿no? Porque pues no es simplemente, les decía, agarrar el diodo y todos no sirven para todo, no. Hay varias piezas. Si ustedes ponen, por ejemplo, si quisieran comprar un diodo, pues les van a salir miles de modelos, ¿no? Tamaños, corrientes, potencias, etcétera. Entonces, no todos, aunque tienen un comportamiento similar, no todos sirven para todo. ¿Sí me explico? O sea, va a haber veces que, incluso por tamaño, obviamente en un diseño dicen, ok, pues yo no voy a poner un diodo tamaño industrial aquí cacalote en medio de mi diseño que es para un smartwatch, ¿no? Y le van a poner su diodote, pues se vería ahí medio raro. Y tampoco van a andar matando moscas a bazucazos, ¿no? O sea, no se trata de eso. Entonces, por esa razón, pues sí necesitamos saber y revisar qué onda, qué parámetros nos convienen tener en cuenta cuando estamos utilizando un diodo. Entonces, en la unidad 3 del libro, que es lo que vamos a revisar técnicamente hoy, es la teoría de diodos. Toda esa unidad, de cada unidad del Malvino, vamos a ir haciendo, después de quedar como tarea siempre hacer un pequeño resumen de todo, o sea, intentando abarcar todos los puntos que están ahí, pero de toda la unidad, pero me refiero no a hacer una transcripción, no sé si me explico, o sea, sino que si hablo, por ejemplo, dice, las ideas básicas de la teoría, ¿no? Pues que el diodo dice en la primera parte, es un dispositivo que no es lineal. Para empezar, el comportamiento no es lineal. ¿Y a qué nos referimos con eso? Bueno, pues que no es como un comportamiento de un material óhmico. Ya decíamos el otro día que el material óhmico se comporta de forma lineal y guarda esa relación lineal entre el voltaje y la corriente. Y la constante que relaciona ambas magnitudes, pues es la resistencia. Entonces, finalmente, un material resistivo tipo óhmico, pues tiene esa relación lineal. No es el caso, por ejemplo, de un diodo. ¿Por qué? Porque el diodo tiene otra construcción y otro tipo de material. Entonces tiene otro comportamiento. De hecho, tiene un comportamiento muy particular y en general todos los semiconductores así lo tienen. ¿Sale? Entonces, desde ahí podemos poner que la básica idea es que un diodo no es lineal, como una resistencia que sí lo es. Y ya. O sea, y ahí estoy resumiendo por qué estoy diciendo eso, ¿no? O sea, de ahí va a ser mi punto de partida. Entonces, si no es lineal, la pregunta es cómo se comporta, ¿no? ¿Cómo se va a comportar? Porque ustedes vieron bien bonito, ¿no? Que es brinco, recto, ¿no? Y ya ahí se acabó el cuento, pero la pregunta es, bueno, pero ¿por qué se está comportando así? ¿Y qué ventajas tiene? ¿Y qué tanto está sufriendo nuestro diodo cuando lo estamos sometiendo a eso, ¿no? ¿Se me explicó? ¿En qué momento ocurre cada cosa y qué es lo que pasa? Bueno, entonces, para empezar, yo les dije el esquemático de un diodo. ¿Cómo es el símbolo?
De eso sí se los platiqué. ¿Cómo es? Es un triángulo con una raya en la punta, ¿no? Ajá, un triangulito, sí, con una rayita en la punta, ¿va? Y esa flechita con una raya en la punta. La parte de atrás de la flecha, digamos donde no está la rayita, esa corresponde o representa qué parte del diodo. Porque el diodo finalmente es una unión de dos materiales dopados, ¿verdad? Semiconductores, positivo y negativo. O sea, un material tipo P y un material tipo N, semiconductor. Ok. Ahora, a la parte, digamos que está dopada con huecos, cuyos portadores mayoritarios son huecos, o positivamente, esa parte, ¿a qué corresponde del símbolo? ¿El ánodo? Así es, el ánodo. La parte de la rayita esa, de la parte de atrás de la flecha, es el ánodo. Y regularmente lo relacionamos con la parte positiva, ¿sale? ¿Y dónde está la línea? El cátodo. El cátodo, ¿ok? Y en el cátodo hay ese es el lado del material tipo N. ¿Sale? Entonces, no se nos debe olvidar el símbolo. Entonces, el material tipo P es el ánodo y el material tipo N es el cátodo. ¿Sale? Bueno, ¿qué en sí, cómo hacemos un circuito para polarizar un diodo? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros dijimos, pues yo quiero poner a chambear, poner a funcionar un diodo, pero la pregunta es, ¿cómo lo actúo para que funcione? ¿No? Y ese actuarlo, se le llama, ¿se recuerdan? Yo les dije, esa forma de trabajarlo, de ponerlo en operación, se le llama polarizado. Sí, tenemos que hacer una polarización, ¿sale? Tenemos que polarizar el diodo para ponerlo en un punto de trabajo, ¿cierto? Polarizarlo, en este caso, significa colocarle una diferencia potencial entre ánodo y cátodo, ¿verdad? Ahora, esa diferencia potencial tiene que tener un cierto orden de conexión, ¿sí o no? Porque dijimos que si lo polarizamos en directa, pues el diodo va a conducir, ¿verdad? Pero si lo polarizamos en inversa, ¿qué le pasa? Pues no hay flujo. Se bloquea, ¿no? Entonces decimos, ok, se va a bloquear y va a comportarse, va a tener un cierto comportamiento. En este caso, nosotros en algún momento lo vamos a aproximar como si fuera un circuito abierto, ¿sí? Entonces, vamos a pensar lo siguiente, fíjense, voy a hacer un pequeño circuito donde yo esté polarizando al diodo. Ok, aquí estamos, ahora no. Ok, entonces era ese circuito, ¿no? Nosotros lo estamos polarizando en directa. Fíjense que es indiferente ese circuito. Bueno, de cierta forma lo podemos ver en varias posiciones. Bueno, sí va a tener un efecto, más bien, perdón, no es indiferente. Sí va a tener un efecto donde pongamos el diodo para la otra parte del circuito que esté conectado. Pero vamos a pensar lo siguiente. Voy a poner este mismo circuito y lo voy a poner así. Yo voy a poner la resistencia y ahí el diodo. ¿Vale?
Entonces va a llevar una polarización el diodo de esa forma, ¿verdad? Igual que la resistencia. Ahora, en ese caso, yo estoy poniendo una resistencia en serie para evitar precisamente que el diodo se queme. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. En cierto valor de voltaje que tenga el diodo en polarizada en directa, va a comenzar a conducir y a partir de ahí la cantidad de corriente que fluye a través de él es muy grande. Con un pequeño cambio de potencial eléctrico, el flujo de corriente es muy alto, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí en este caso, yo voy a decir que estoy polarizando en directa porque en este lado tengo un más de la fuente, ¿verdad? Hacia la resistencia, a la salida tengo menos. En este caso, en el diodo tengo más y tengo menos, por el menos de la fuente. Entonces, se fijan, técnicamente es como si le hubiera puesto más y menos al diodo en los terminales ánodo y cátodo, ¿cierto? En ese caso, estoy considerando que hay una corriente y nosotros utilizamos la corriente convencional, la dirección, y decimos que está polarizando todos los elementos de esta forma, ¿sí? Entonces, estamos polarizando en directa al diodo, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a poner así. Ok, ¿qué pasa ahora? Bueno, voy a copiar el mismo circuito. ¿Qué pasa ahora? Fíjense si yo invierto la posición del diodo. Voy a decir que ahora el diodo está de esta forma. Bueno, pues sigue recibiendo una polarización de esa forma. Sin embargo, técnicamente aquí la corriente es prácticamente nula, ¿cierto? Y dijimos que esa ahí es técnicamente nula. ¿Por qué? Porque solamente va a tener la corriente de saturación en inversa. La cual es de algunos nanoamperes, ¿no? La voy a poner así. Es de algunos nanoamperes. Bueno, podríamos considerar que la corriente es nula. Pero no hay que confiarnos tanto, ¿sale? Vamos a pensar que la corriente, comparada con alguna magnitud, es nula. Sin embargo, cuando se hacen ciertos análisis, sí conviene considerar esa corriente, ¿sí? De hecho, sí se considera. Por lo tanto, aquí decimos que el diodo está polarizado en inversa y el voltaje en él es técnicamente
B. El voltaje en la fuente va. Por lo tanto, voltaje en R técnicamente es 0. Pues todo el voltaje se va hacia el diodo. ¿Sí? Independientemente de que esté polarizado en la inversa, pues todo el voltaje se va para allá. Vamos a poner aquí BS. Aunque no me gusta mucho la idea de poner BS porque, ¿saben? Voy a ponerle BI. Porque luego está BSS, B-Source, y Source se relaciona con la parte negativa de un MOSFET. Entonces, van a decir, profe, ¿por fin es tierra o es BS? ¿O qué quiere decir, no? Entonces, por eso voy a ponerle mejor BI para no confundirnos después. Bueno, de manera homóloga en la polarización en directa, decimos que a través del diodo existe una caída de potencial VD, que es aproximadamente 0.7 volts. ¿Vale? Va a variar dependiendo del componente, etcétera, y algunas otras condiciones. Puedo poner así, esta cantidad. Vale. Me perdí un poquito. Aquí ya estamos hablando nuevamente de polarización indirecta, ¿verdad? Sí. Sí, okay. Es correcto. Esta cantidad puede variar dependiendo de las condiciones de operación y modelo del diodo. O sea, con esto les quiero decir que no es una regla tatuada en piedra, ¿no? De que 0.7. Que nosotros lo consideremos es otro rollo, pero se idealiza un poco para suavizar un poquito los cálculos, para no hacerlos tan engorrosos, pero en realidad cada componente y cada ¿cómo decir? Cada condición de operación va a ser diferente. Ese voltaje puede variar. ¿De acuerdo? Entonces, sí, yo sé que ahorita en sus mentes dicen, voy, para saber, ¿no? Pero sí va a haber forma de investigarlo, de acercarnos un poco más al valor. ¿Sabes? Con esto no quiero decir que sea sencillo. Para que van a decir, profe, usted dijo que íbamos a poder. Pues sí, se puede, pero no es fácil. ¿Sale? Porque si no, pues voy a hacer yo solito me voy a dar un balazo en el pie, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, fíjense, eso nos lleva a decir, Pony, cómo se comporta el diodo en general. Voy a hacer que esta fuente de voltaje varíe, ¿vale? Voy a hacerla que varíe y voy a incrementarla en un valor positivo y en cualquiera de los dos casos en el caso A, aquí dije yo que esto era polarización indirecta, caso B, polarización inversa, ¿de acuerdo? En ambos casos puede ser que la fuente vaya de 0 y incremente, ¿sabes? Y en la otra igual, de 0 y vaya incrementando. O sea, lo que va a originar es que el voltaje en directa crezca y que el voltaje en inversa también crezca.
Entonces, de ahí va a resultar, si nosotros trazáramos esa, déjenme les proyecto aquí esta grafiquita, pues para que la dibujo de nuevo, ¿no? Si nosotros hiciéramos un trazo de el comportamiento del diodo, fíjense que comenzaríamos esta región, el semiplano derecho, todo esto que está acá, dice forward region. Estamos hablando de la polarización en directa, ¿de acuerdo? Y BD, el eje horizontal, es la cantidad de voltaje con la que voy polarizando o la caída que estoy dibujando a través del diodo, ¿cierto? Fíjense, si la caída de tensión a través del diodo es 0, técnicamente estoy bien cerquita aquí, ¿no? ¿Sí? Ahora voy incrementando la fuente, voy incrementando. Y fíjense que pasa una cosa. Conforme yo voy incrementando el voltaje en directa de la fuente D, o el voltaje en directa del diodo, la corriente que va pasando, la corriente a través del diodo va incrementando, ¿cierto? Ahora, fíjense una cosa aquí bien detallosa. Aquí técnicamente no cambia, ¿va? Con el voltaje voy incrementando en el horizontal y la corriente pues sube bien poquito, ¿va? ¿Sí o no? Pero llega un punto en que hago un incrementito y ve de bandera, ¿no? Crece la corriente, pero una cosa fenomenal. ¿Sí? Fíjense incluso, si aquí yo digo que son 0.7 volts, técnicamente aquí estamos cerca, pónganle de 1 volt, ¿no? Y ya la cantidad de corriente que tengo a través del diodo ya es bastante. Es la corriente en directa. Entonces, una vez que yo rebase un cierto valor de umbral, la corriente en el diodo se va a disparar. Si yo sigo incrementando el voltaje, la corriente ya va a ir muy arriba. Es decir, ya no va a retener técnicamente voltaje, no va a tener más caída. Y ese voltaje al cual llegó se le conoce como voltaje de rodilla, por eso dice Ni. ¿Sí? Es aproximadamente 0.7 volts, 0.7 los que tienen que llegar, y de a partir de ahí el incremento de corriente ya es muy significativo. ¿Por qué? Porque técnicamente ese es el voltaje para vencer la barrera de potencia. La siguiente caída que va a ir apareciendo ahí, adelante. Julio. Profe, en el caso del breakdown, ¿por qué hay marca Ahorita vamos para allá. negativo? Ahorita vamos para allá. Ok. Cotorreamos primero de la forward region y luego nos vamos para el reverse. ¿Sabe? Entonces, les decía, el otro pedacito que cuando la otra pequeña caída de voltaje que se da conforme yo incremento el voltaje de polarización y aumento la corriente, ese voltaje, esa caída de tensión se debe ya a una parte resistiva del diodo. Esa parte resistiva, hagan de cuenta que ya es por sí sola. Si ustedes tuvieran un material tipo N, así un pedazo, un trozo de metal tipo N, de material para un tipo N, o tipo P, el que quieran, y ustedes lo polarizan, comenzaría a fluir, ¿verdad? Corriente, ¿sí o no? Y entonces, si ustedes incrementan, pues ir incrementando ya la corriente de forma lineal. Y ahí tienen un pedazo de material ómico, ¿sí me explico? Entonces, ese ya es cuando ya vencieron la barrera potencial, que es de 0.7, queda ahora nada más la resistencia de ambos materiales, tanto el tipo E como N como el tipo P. O sea, ya nada más es la pura resistencia como tal del cuerpo del diodo. Y esa resistencia se le llama bulk resistance. BULK resistance. Y quiere decir literal resistencia de bulto, ¿no? O resistencia a granel. ¿Sí me explico? O sea, ya del puro cuerpo. Y también se debe a la corriente, pues se va a dar a través de la corriente de fuga y la corriente a través del propio material tipo P y tipo N,
pero ya va a responder de forma óhmica porque ya no va a haber más potencial que vencer. ¿Sale? Entonces, por eso es que si ustedes tienen ese material y incrementan la corriente, pues obviamente va a haber un poco más de caída de tensión, ¿verdad? Pero esa resistencia más adelante la vamos a ver, resistencia tipo bulk, y pues es, creo que menos, según las literaturas, pues es menor a 1 ohm. O sea, es una resistencia muy bajita, por eso es que la cantidad de voltaje que hay ahí, pues es muy bajita, ¿no? Imagínense si hablamos de que les gustan los 200 miliohms, por cada ampere apenas van a ver 0.2 volts, ¿no? Entonces, si ustedes incrementan 2 o 3 amperes, pues apenas van a ver 0.6 volts. Técnicamente nada. ¿Sale? Entonces, a partir de eso, ya la resistencia que se ve es la tipo Pulk. Ahora, ¿qué pasa? Esto es si polarizamos en directa y seguimos incrementando o pretendemos incrementar voltaje a través de las terminales del diodo, esa corriente va a incrementar, ¿sale? En la región de polarización en directa. Ahora, vámonos al caso B, donde lo estoy polarizando en inversa. Igual le voy a mantener un voltaje, pero se lo voy a meter al revés, ¿verdad? ¿Sí me explico con eso? O sea, intercambié las puntas. Ok, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que el diodo se va a resistir al arresto, ¿va? Aquí, va a decir Nel, y va a ir incrementando su región de deflexión. Yo incremento el voltaje y sigue incrementando, y dicen, no va a pasar. Y no fluye corriente, por eso es que está pegado al cero, ¿ya vieron? Aunque ustedes incrementen el voltaje en la fuente que polariza el diodo, el voltaje a través del diodo va a ir incrementando, pero no va a conducir. Va a conducir, sí, pero una cantidad muy poquita de corriente. Y esa es la corriente de saturación en inversa. Sí, recuerdan que aunque esté formada la zona de flexión, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Se libran qué? Algunos portadores, ¿no? Minoritarios. Entonces, los jala la corriente de la polarización, ¿no? Esos pequeños portadores minoritarios que se forman, pues siguen fluyendo y forman una pequeñísima corriente. Por eso es que técnicamente está pegada al eje horizontal. ¿Sí? ¿Vamos claros con eso? Ok, pero ¿qué pasa si yo le sigo insistiendo? Y, como chifladas, ¿no? Y órale, más voltaje, ¿no? Y le voy subiendo el volumen al radio. Pues lo que va a pasar es que esa corriente cada vez va a estar más fuerte el campo, y algunos de los portadores que se desprenden, pues los jala tan bruscamente que chocan con otros, les pasan energía cinética, se liberan otros y comienza a haber ya más portadores, ¿verdad? Y entonces, si se fijan, por eso es que incrementa un poquito aquí la corriente en inversa. ¿Sí? Ya hay un poco más porque ya hay más portadores libres. Pero si le insisten mucho más, órale. Entonces, ya son tan bruscos que liberan todos, se dan cuenta que se deja ir toda la oleada, todo el tsunami, y arrancan un montonazo de electrones, y entonces llega el voltaje de ruptura que se llama breakdown. En este punto lo que va a suceder es que van a bajar todos los electrones de guamazo, y entonces va a ser una corriente avalancha. Se fijan, técnicamente es vertical. Cuando pase eso, adiós, se llamaba diodo. ¿Sale? Se chamusca. Entonces, un diodo en zona de polarización en inversa, zona de bloqueo, tiene un máximo de voltaje de polarización en inversa. ¿Sale? Y ese voltaje se le llama breakdown voltage. Obviamente nosotros no queremos llegar allá, porque si llegamos ahí, pues adiós, diodo. ¿Sí me explico, Goyo, con eso? Sí. Entonces, esa sería la curva completa, ¿no? De polarizar un diodo en directa e inversa. Esa sería la curva completita. No sé si hasta aquí hay alguna duda.
Claro. ¿Por qué punto 7? Porque es el voltaje necesario para vencer la barrera potencial y poder vencer en la zona de flexión. No, dependiendo, o sea, es un valor aproximado, pero va a depender mucho del modelo del diodo y de bueno, cuestiones geométricas, ¿no? Como tamaño, y aplicación. Porque hay diodos rápidos, hay diodos más lentos, y material de construcción. Porque recuerden que para un silicio hablamos de punto 7, pero para un germanio hablamos de punto 3. ¿Sale? No hay de qué. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno. Entonces, hablábamos de eso de la forward region, ¿no? Hablamos también del voltaje de rodilla. Entonces, aproximadamente el diodo, pues, presenta un voltaje de rodilla, dijimos, de 0.7 para el caso de los que están construidos a base de silicio. Y 0.3 para los diodos que están construidos a base de germanio. ¿Recuerdan cuál era la bronca con el germanio? Es muy difícil de trabajar, dijo, ¿no? No, más bien era difícil de refinar. Pero el germanio era más fácil, por eso iniciaron con ese, de obtenerlo en estado más puro. Pero tenía una bronca el germanio. Tenía una alta susceptibilidad. La temperatura térmica. Sí, térmica, ahí tenía una bronca, ¿no? Que con poquito pues, se emocionaba y soltaba portadores minoritarios, ¿no? Entonces, el problema es que era muy inestable en la temperatura. Sin embargo, hoy en día todavía hay aplicaciones donde precisamente este punto 3 es beneficioso y se ocupa en ciertos diseños. Entonces, por esa razón todavía hay diodos de germanio. Hay aplicaciones. Tal. Para que no lo miren feo. O sea, una cosa que casi ya no se usa, pero sigue siendo, ¿no? No dicen, sí, ya no, es germanio, no nos gusta, ¿no? Bueno, platicamos entonces de la resistencia tipo Pool. También dijimos que esa resistencia está conformada entonces por la resistencia del material tipo P y tipo N como tal, ¿sí? Como si fuera el puro material. Bueno, entonces también les hablé que pues ya con un pequeño incremento de voltaje, cuando estamos en la zona de polarización directa, tenemos un incremento muy significativo en la parte corriente, ¿verdad? Directa. Entonces esto debe de tener un límite, ¿no? Y modo que digan, sí, conduce hasta donde yo quiera, pero en él. Entonces, esa corriente, ese límite para la corriente de un diodo en directa, se le llama corriente máxima en polarización directa. ¿Vale? Es un dato que lo vamos a ver más adelante en la hoja de especificaciones. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo exceder esa máxima corriente. Porque si le excedo, trabajo fuera de los límites bicomponente. Y eso puede llevarlo a que se chamusque. ¿Sale? Aparte que, bueno, ya están ustedes para saberlo, pero el detalle es que si esa cosa se chamusca puede iniciar un incendio. Y créanme, la corriente eléctrica, un chispazo y a su mecha, es peor que le aventaran gasolina. Enciende todo, si quema los metales, imagínense. Enciende, por supuesto, lo que sea, ¿no?
¿Puede repetir otra vez qué es la corriente máxima de polarización directa, profe? Es la máxima corriente que podemos hacer fluir a través de un diodo en polarización directa. A veces le llaman corriente de trabajo, ¿no? Ahora, esa corriente está Polarización directa dijo, ¿verdad? polarización directa, sí es correcto. Para un diodo normal. Más adelante también vamos a platicar de una corriente máxima en inversa, pero va a ser para una especie de diodos muy particulares, que son los diodos Zener. Pero ahorita vamos a dejar con esto así, ¿sale? Entonces, Profe, ahorita no está proyectando nada, ¿verdad? no. Ah. No. Es que evité estarles proyectando el libro, ¿no? Mejor se los voy platicando. Tengo mi apuntador, que es ok, que era lo que quería hablar y todo. Pero todo esto está en el libro, o sea, de ahí ustedes están tomando sus notas, después van a hacer el complemento de su resumen, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo está listado en una hoja de fabricante? Pues va a aparecer como I subíndice max, puede aparecer esa corriente, o en algunos casos IF, subíndice F, max, que quiere decir I forward max, o puede ser IO, que es I output, ¿sale? Etcétera. O sea, cada manufacturero le pone, ¿no? Le pone como, pero les especifican, esta es la corriente máxima de operación en directa. Listo. Vamos a ver una hoja de datos, por supuesto, y ahí la vamos a identificar. ¿Sale? Bien. ¿Qué otra cosa tiene en particular? Pues como todo dispositivo, entonces tiene, si ya les hablé de un voltaje que tiene polarización, va, hay una caída a través de él, y hay una máxima corriente a través de él, pues entonces implica que, ¿qué? Si tiene corriente y voltaje, entonces ¿Tiene ¿Resistencia? tiene resistencia, sí, pero además otra cosa, ¿qué pasa cuando? potencia? Exacto, tiene una potencia. Y la potencia de disipación va a ser igual a la corriente indirecta por el voltaje de polarización en directa. ¿Sale? Eso es lo que se va a calentar su diodito. ¿Puede repetirlo otra vez, profe? La potencia es el resultado de la multiplicación de la corriente máxima en directa por el voltaje máximo de polarización en directa del diodo. Bueno, ¿para qué queremos saber esta potencia de disipación? Porque eso nos va a permitir trabajar el diodo en una zona segura sin degradar sus propiedades. ¿Vale? Porque si nos pasamos de listas, sí aguanta, hombre, sí se calienta, pero sí aguanta. Pues le van a cortar la vida, eso es lo que va a pasar. Va a trabajar como unos 3 días y después, ¡puf! Adiós. Incluso los contactos metálicos lo tienen, ¿eh? No sé si se han fijado, pero a veces, por ejemplo, ayer me tocó reparar una batidora de masa en una panadería, imagínense qué chido, ¿no? Somos ingenieros y le pegamos a todo. Y me hablan, oye, fíjate que la batidora ya no enciende, y tenía un motor de fase partida de arranque por interruptor centrífugo, se llama así. Entonces, y es monofásico, ¿no? Y chino, para acá la joder. O sea, yo llego y digo, no manches, todo estaba en chino. Y yo dije, no entiendo nada, pero bueno. Y ya comienzo a hacer pruebas y a medir. Y tenía 2 capacitores gigantísimos. Y resulta que hacia un lado giraba y hacia el otro ya no. Y mi predicción inicial fue, se sobrecalentaron los contactos. ¿Qué pasa cuando, y efectivamente fue eso, al final sí lo resolví por eso. Pero, ¿qué pasa
que ustedes tienen la laminilla de contacto y cuando cierra, aunque sea un switch, cuando apagan el foco y lo prenden, se pegan dos laminillas metálicas, ¿sale? Pues antes de que llegue, así justo antes, se suelta un rayito, porque se ioniza el aire. Y entonces suelta un chispazo. Por eso no sé si se han fijado los de la luz cuando ponen las cuchillas, agarran y con ganas, ¿no? Le dan algo más, porque si lo van acercando así como que, ay, entonces va a ionizar, se va a hacer un arco y les va a carbonizar el contacto. Y eso les va a generar carbón entre las dos partes y va a haber una resistencia en medio. Y eso va a disipar calor, ¿sale? Y va a haber pérdida de potencia ahí. Entonces lo que hacen es conectar de guamazo para que no le den tiempo al arco que carbonice. Entonces cuando están prende y apaga, se está haciendo una chispita, y eso con el tiempo comienza a oxidar la superficie y genera un óxido y eso es aislante. Y entonces después pues ya no enciende, porque ya está aislado. Qué chido, ¿no? Bueno, eso me hizo ganar una lana ayer, o sea, nada más saber eso, ¿no? Y ya llegué y dije, a ver, y le puse un cable, ya aprendí y dije, abuelita, es el contacto. Cambié el contacto y funcionó todo. Y bueno, te lleva las palmas del público, ¿no? Entonces, nunca pensé que fuera eso. Bueno, pues, estás morro, ¿cómo lo vas a saber? Pero sí, les digo, o sea, es cuestiones de esas. Ahora, todo tiene una potencia. Otro caso fue unas barras que también de un contactor, pero estaban capacitadas para cierta potencia. Y estaban encendiendo unas termoresistencias que calentaban una pileta de agua para calentar muestras de concreto para ingeniería civil. También me llevaron allá. Ya me donde quedan para ahí como ajonjolí en todos los moles, ¿no? Y resulta que el contactor era de menos potencia. Entonces se comenzó a decolorar. No sé si han visto el cobre cuando lo calientan de mucho, que se hace como azul y tornasoleado. Sí. Se le comienza a calentar. Bueno, pues va perdiendo propiedades y tiene mayor resistencia después. Entonces, eso impide después que la potencia pase y se comienza a calentar ahí, al grado que se comienza a calentar y hasta que avienta chispas se fusiona con el aire. Entonces, por eso se debe escoger bien la potencia de los contactos. ¿Sí? Muchas veces más se le ponen alambre, hombre, con ese jala. Pues sí, pero no es el apropiado. Sí se debe calcular. ¿Sale? Entonces, igual acá, diodos pues tienen su potencia. Si ustedes quieren meter una aplicación que maneje chorrocientos mil amperes y la quieren poner en un smartwatch, pues no se puede. ¿Por qué? Porque no va a haber un componente de ese tamaño que sea capaz de manejar toda esa corriente y toda esa potencia. ¿Sí me explico? O sea, ahí tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sale? Con esa parte. Entonces, Profe, vale. bueno, por ejemplo, en mi casa, haga de cuenta que nosotros desconectamos y conectamos el micro siempre. Bueno, mi tía hace eso. Haga de cuenta que donde lo conectamos se quemó. ¿Es por eso? Porque estamos... Sí. Ok. Bueno, por eso y porque cuando entra la clavija, puede ser que está bailoteando. Ok. Conecta bien, y entonces cuando está demandando se conecta y desconecta y está mandando un rayito. Entonces eso comienza a calentar la barra de contacto metálica y comienza a fundir el plástico donde está montado. Ah, ok. Profe, entonces lo adecuado es el que dejemos los aparatos conectados la mayoría del tiempo. No. Es que el Ok. problema o lo conecte. Ajá. Que en realidad ya se aflojó. Por así que está guango, ¿no? Entonces medio conecta nada más. Imagínense que usted mete la clavija, da cuenta, esta es la clavija y debería entrar así, ¿verdad? Y conectar toda esa parte que se traslapan de mis dedos. ¿Está de acuerdo? Ese es punto de contacto. Pero resulta que esta cosa ya está así, mire. Entonces, ¿cuánto punto de contacto tiene? Ya un poquito. Entonces esto va a ser chispita y va a comenzar a calentar. O sea, lo correcto es que entre bien. Si ya está desgastado, pues es reemplazarlo. Por eso tiene un periodo de caducidad. O si puede enderezar o doblar las patitas del contacto, bien. Ahora, ¿por qué no es bueno dejar los aparatos conectados todo el tiempo? Porque independientemente que no los usen, están consumiendo energía. Aunque tienen una energía mínima de consumo. Poca Profe, gente.
tiene la cultura de desconectarlos. La mayoría los dejan, aunque están pensados para un consumo mínimo. Profe, y en el caso de cuando un foco está fundido, ahí sí no gasta, ¿o sí? O sea, No. que digamos que el foco esté fundido y dejamos la luz prendida, no gasta, ¿o sí? Sí, no gasta. Está abierto el circuito completamente. Pero en un cargador o en algo así, sí, porque está finalmente un mínimo circuito, está energizado y está consumiendo. Entonces, si le suman, pues, de cachito en cachito, ¿no? Ya tiene un montonazo de consumo. Por eso es bueno. Y aparte no es bueno conectarlos porque de repente esa parte, si se llega a quemar, inicia un incendio. Entonces, si no está en uso, pues mejor desconectarlo. Pero el precio es que se va a ir deteriorando el punto de conexión. Hay que darle mantenimiento. Y también limpiarlo para que no se le forme óxido. ¿Vale? Muchas cosas, ¿verdad? A veces nomás los ocupan para eso. A mí me ha tocado ir a trabajar con una parvada de ingenieros. Una vez entramos 200 ingenieros a dar mantenimiento en un paro, en una empresa en San Juan del Río. Les juro, 200 ingenieros, imagínense. Había de todo, mecánicos y toda la onda. Y unos se subieron a subestaciones y comenzaron a hacer cosas. Y nosotros toda la parte de conexiones, apretar clemas, sacar, remover polvo, quitar con dieléctrico y poner los plugs todos de nuevo, atornillar bien las clemas, todo eso. Y son paros técnicos que se hacen precisamente de mantenimiento. Muchas cosas, pero en fin. Entonces, quedamos claros con la potencia máxima. Entonces, una recomendación. Si ustedes, el tablero de su coche dice 220 kilómetros por hora, no quiere decir písenle hasta que lleguen a los 220, ¿verdad? Todo el tiempo. ¿O no? O sea, no. Puede ser que aguante una o dos veces, pero si todo el tiempo le pisan hasta allá, lo más probable es que una de dos, o se vuelan los dientes o vuelen pedazos el coche, ¿no? Entonces, siempre se opera a un nivel de seguridad, ¿sale? Lo mismo con los diodos, no los trabajamos hasta el tope, ¿eh? Independientemente que sea capaz. Quizás sea capaz por un rato, pero no para de manera permanente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, fíjense, para calcular por ejemplo, la corriente a través de un diodo? En ocasiones, nosotros vamos a tener que cortar el circuito para saber si está polarizado en directa, para saber cuánta corriente está llegando a determinada parte del circuito. Entonces vamos a utilizar algunas herramientas como pues circuitos de Thevenin, Norton. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Cómo convertir? ¿Cómo hacíamos para sacar Más o menos. Platíquenme. ¿Qué preguntó? Thevenin, un equivalente a Thevenin. Pues primero, o sea, la idea es como llegar a un circuito donde solamente hay una resistencia, una fuente de voltaje y ya se saca la intensidad, la corriente. Es correcto. Entonces, voy a poner un pequeño circuito aquí. Aquí. Bien, perdón. Voy a poner entonces aquí un circuitillo. Aquí la regó macizo el libro. Les voy a decir también para que tengan cuidado. Porque, a ver, déjenme ver por acá, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Que yo estaba medio modorro cuando vi esto,
Pero dije, no, a ver, por más modoro que yo esté, esta cosa está mal. Y se los voy a marcar porque no les vaya a pasar. Que aquí creo que le coincidió, pero fue puro churrazo. Me acuerdo lo que dijo aquí el librín. Digo, tal vez se le barrió. Aquí está. Miren, de este ejemplo, en esta región donde estoy poniendo el mouse, dice que RTH, o resistencia Thevenin, simplemente es el ratio R1 entre R2. Obviamente no lo es. O sea, no es R1 entre R2, ¿va? Sale, es un paralelo ahí de resistencias. Entonces, para recordarles un poquito de qué es la cuestión de la transformación con Thevenin, lo que hacemos es elegimos 2 puntos del circuito donde le vamos a mochar. ¿Sale? Vamos a separar de ahí el circuito. ¿Sabes? Y lo que vamos a hacer va a ser, aquí se va a separar desde A y B. Entonces aquí lo vamos a cortar. ¿Sabes? ¿Y qué vamos a hacer? Que para calcular el voltaje de Thevenin, vamos a calcular el voltaje en estos 2 puntos. En este caso coincide con el voltaje a través de R2. ¿Cierto? Sería el voltaje que yo tendría en esos puntos, ¿no? Pero es tan fácil como ver que ese voltaje en R2, pues es el divisor de tensión. ¿Cierto? Entonces, nosotros calculamos perfectamente divisores de tensión y decimos que es la resistencia sobre la suma de resistencias, ¿verdad? Por el voltaje de entrada. En fin. Este sería nuestro voltaje de Thevenin y eso es lo que vamos a colocar aquí. Ahora, la resistencia de Thevenin, recuerden que lo que hacemos es anular todas las fuentes, ¿no? Para eliminar una fuente de voltaje la cortocircuitamos, para una fuente de corriente la abrimos. Entonces, en este caso, simplemente vamos a cortocircuitar esta. Y si se fijan, tenemos entonces R1 con R2 están en paralelo. ¿Ah? Y el paralelo de R1 con R2 pues será el producto R1-R2 entre R1 más R2. ¿Cierto? Y por eso les decía que aquí está un poquito equivocadín, porque dice que simplemente es R1 entre R2. ¿Estás? Entonces ahí para que pongan ojo chícharo con eso. Y entonces, una vez que saquemos esa resistencia, pues la vamos a colocar aquí. Y regresamos la sección de circuito que habíamos mochado. Esta de aquí, la volvemos a conectar ahora. ¿Sale? Traemos el otro pasito. Se lo conectamos. ¿Sí? Bien, pues como ya tenemos eso, podemos calcular nosotros la cantidad de corriente que hay a través del circuito, suponiendo que conocemos RL, ¿no? Y conocemos RTH, lo acabamos de calcular. Conocemos a VTH y con eso podemos saber si en realidad, por ejemplo, esa fuente fuera menor, ese voltaje Thevenin fuera menor a 0.7, ¿qué decimos? No pasa nada. No conduce. Está abierto y podemos decir no supera el umbral de rodilla A para que comience a conducir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces técnicamente el voltaje, casi el voltaje Thevenin lo vamos a ver en el diodo, aunque esté polarizado en directo. Peor aún si estuviera polarizado en inversa, ¿no? Si nos resultara un voltaje y que polarizara en inversa el diodo. ¿Sí me explico con eso? O sea, menos conduciría. ¿Sí? Ahora, suponiendo que VTH es mayor a 0.7, en ese momento yo asumo que esa cosa sí está conduciendo. Pero el diodo se va a quedar, él va a decir, a ver, 0.7, papá, esa es la cuota. Oye, pero es que apenas tenemos 1 volt. Yo no sé, 0.7. Y entonces les deja 0.3 y dice, pues ahí repártanse entre las dos resistencias 0.3, ¿no? ¿Sí me explicó? Se va a tomar su 0.7 y le va a dar un queso lo demás, ¿no? O sea que RTH no está quitando voltaje.
No. Por ejemplo, imagínense que nos haya resultado VTH igual a 2 volts. ¿Sale? Quiere decir que a través del diodo, para que pueda conducir, o sea, si no le pagan eso es la aduana, no los va a dejar pasar, así de fácil. Si no le dan una mordida de 0.7, dicen él, no hay negocio. ¿Sale? Este es Estados Unidos, ¿sale? Y sus políticas arancelarias con Rusia, así de estricto es esto. ¿Sale? Entonces dice, atacaste Ucrania, esto 0.7, si no, no hay negocio, ¿no? Entonces, hablamos aquí que BD, alias el tío Sam, se va a clavar 0.7. ¿Sale? Y dice, ya les dice a los, este es la OTAN, bueno, este es Ucrania y este es la OTAN, ¿sale? Ya les dice, sobres, repártanse el botín que quedó, 1.3. Y a Ucrania, pues, entre estos dos, ¿no? Se lo reparten entre sí esto. ¿Sí me explicó? Entonces, así funciona para que vean que hasta los circuitos son gandallas. Bueno, los diodos, ¿no? Entonces, si no cumplen el 0.7, no hay trato. Ya rayé todo mi libro, no importa. Lo voy a borrar así. Ahora, por un momento recordé cuando era niño y borraba mi cuaderno, ¿no? Que le borran así a lo loco nomás y se dobla la tarea y vale, queso, ¿no? Y así su mamá les regaña. ¿Por qué es ese puerquero, no? ¿Sabes borrar qué? Ahora quisiera verlos con un borrador virtual. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí para determinar si el circuito está polarizado. ¿Vale? Dice aquí qué onda con esto. En el C vamos a ver un poquito de análisis. ¿Qué podríamos decir de los diodos D1 y D2? D1, ¿cómo está? A la inversa. Está polarizado en la inversa, ¿vieron? O sea, D1, pues ni va a pelar el circuito, va a decir, háganle como quiera. Por aquí no van a pasar, ¿no? Esta es Turquía, ¿no? Bloqueando. Así de fácil. Y ya bloqueó la flota. Entonces, no más pueden pasar por acá, ¿no? Por los aliados. Fácil, ¿no? De entender. Entonces, solamente D2 está polarizado en directa, D1 está polarizado en inversa y está bloqueado. ¿Sí? Ok. Ay, cariño, quiero pisar el escape al iPad. ¿Qué onda con ¿Qué página es? Es la página 61. ¿Sí lo tienen? Y del PDF es la 61, aquí está a la izquierda, o 79. Aquí están las dos. No hay de queso. Bueno, le seguí aquí porque quiero mostrarles ahora esto. Fíjense que aquí está muy interesante. O sea, esta gráfica, digamos, es muy real, muy real. Y se hace a través de una, ¿cómo les diré?
una experimentación, ¿no? Esta curva ustedes la pudieran hacer, bueno, que sería bueno que la hicieran. Sí, está bien que la hagan. Quiero que hagan esa curva, que se las ingenien, porque solamente tiene un cargador 5 volts, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pero tienen resistencias y potenciómetros, ¿cierto? Y tienen un diodo, ¿sí? Entonces yo quiero que se ingenien un experimento para que me tracen esa curva, con su puro multímetro. Así. Por ejemplo, yo digo, ok, voy a medir el voltaje a través del diodo, tanto. Voy a medir la corriente a través del diodo. Lo registro y esa es una coordenada, ¿verdad? Voltaje diodo, corriente diodo, ¿cierto? ¿Se fijan que son los dos ejes? Y pum, ustedes saben poner puntitos, ¿no? En el plano, ni modo que no. Ya. Le ponen su puntillo. Y luego después van a mover el parámetro. Y registran punto corriente, punto, voltaje corriente, ¿sí? Pero no les voy a decir cómo construyen el circuito. Eso lo tienen que generar ustedes. ¿Sí? Se llama astucia. Y como no tenemos mucho material, pero con el multímetro y su fuente de 5 y algunas resistencias y su diodo, lo pueden hacer. Y el potenciómetro. ¿Vale? Quiero ver qué tan chichos son. ¿Las? Resistencias, su diodo, su fuente fija de 5, bien fija, así que la miran bien chido. Ah, sí, el 1N4001. O el 4007, el que quiera. Está bien, Melissa, no pasa nada. Profe, bueno, yo creo que estoy entonces un poco confundido, porque ¿qué nos suponía que solamente si superaba el umbral del punto 7 era que iba a dispararse el voltaje? Y ahí en la gráfica pues está mostrando que No, a partir del punto que 8. se dispara la corriente. Sí, perdón, la corriente. Entonces ahí está en la gráfica pues mostrando que a partir del punto 8 es cuando se dispara. Ah, no, ya el crecimiento ya es brutal, pero el máximo cambio se da a través, después del punto 7. Ah, ok. Entonces nada, lo que tendríamos que variar sería en este caso el amperaje, ¿no? No el voltaje. Buzos. Sí, recuerden que la derivada, que es algo bien sagrado, ¿no? Que tenga la misa en Santa Gloria, es la pendiente, ¿no? Entonces, en punto 7, cuando yo polarizo en punto 7, esa derivada ya tiene un buen valor, ¿sí? Ya va tendiendo. Ese es a lo que se le llama un crecimiento ya bueno, ¿no? Porque esa es la razón de cambio, ¿no? Entonces, en el punto 7 es donde ya tiene buena razón de cambio. Donde esa pendiente ya va agarrando. Bueno, en punto 8, sí, pues la pendiente ya casi está parada, ¿no? Ya casi está vertical. ¿Sí me explico? Oye, entonces yo quiero saber dónde comienza a ver el máximo cambio. ¿Sí me explicó? No que exista ya mucha corriente. Eso es bien diferente. Profe, Ya. o sea, a ver, vamos a alimentar el circuito, me dijo que con 5, ¿verdad? Sí. Y con 5, y vamos a estar variando, ¿qué sería nuestra resistencia? Eso es lo que tienen que... O sea, podría ser, por ejemplo, con un potenciómetro ir variando la resistencia, como usted lo hizo, que inicializó con 5000, por ejemplo, con un potenciómetro de 5000, irlo variando y ver hasta qué punto comenzaba ya este pico después de los 0.7 volts en el diodo. Ajá. Hacen una curva. Ok, y de ahí, o sea, después de ahí tenemos que ir tomando medidas y hacer la gráfica, ¿no? Nada más saber a partir de qué comienza ese punto. Ajá. Ok. Entonces van a hacer ese trazo, les tienen que salir. ¿Vale? Y así ya pueden... Lo van a hacer. Es su diseño, es su primer diseño. Un diodo. Para que no lo menosprecien nunca en la vida y que un asqueroso diodo.
Pues sí, vamos a ver. Vamos a ver qué tantas lágrimas le saca un diodo. ¿Sale? Ustedes, yo sé que tienen la capacidad de pensarlo, ¿sale? Pueden comenzar a ver, a examinar estos ejemplos y ver qué es lo que pueden hacer. ¿Sale? Le damos un tiempo, ¿no? Un tiempo plazo. ¿Cuándo pensamos tener la próxima clase? La que les debo. O sea, lo que se podría hacer es como ver qué día pueden más y que se grabe la clase. Y pues los que no pudieron, que la repetición de la clase. No me puedo llevar entre de las patrullas a nadie, ¿no? Bueno, es que lo que estábamos diciendo es que la queríamos presencial como para hacer la práctica, ¿sabe? Entonces, ahí el problema. Pero si la hacemos virtual, creo que no hay tanto. No hay problema virtual. No hay tanto problema virtual. Vamos Creo. Vamos haciendo esto, miren, para que les anime, ¿no? Hay que ver la disponibilidad de CU. Ok. Vamos a hacer esto. Revisamos el diseño en la clase virtual, ¿sale? Cuando la agenden. O sea, revisamos las propuestas de diseño y todo, y las explicaciones, ¿qué les parece? Y la que nos convenza es implementamos. ¿Sí? O cada quien implementa la suya. Y el día que nos veamos, me prestan, aquí está, profe. ¿Sale? Miren, es que les voy a decir, el manual de prácticas que pues a veces se propone es, ponos a que conecten a lo loco, ¿no? Pero no están entendiendo. O sea, aquí el asunto es, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres medir? ¿Y qué quieres ver? ¿No? Y de eso se trata la vida. O sea, de que tú digas a ver cuánta corriente estoy teniendo a través de esto. Y si tengo tal variación, ¿dónde pega? ¿Qué herramientas auxiliares tenemos? Bueno, pues tenemos toda la teoría, ¿cierto? Tenemos un simulador y ya. Y por último, pues llevarlo a la práctica, ¿no? Tenemos equipo de medición. Entonces, la mejor forma, y eso se los juro, la única forma como van a aprender es mezclando las tres. ¿Sí? O sea, si ustedes dicen, con el simulador me vale que no sepa nada de electrónica, Nel, porque no vas a saber qué rayos te está dando el simulador. El simulador va, y de repente tiene sus bemoles, ¿eh? Por ejemplo, antier hice un circuito de análisis de circuitos que está en el libro y que tiene un error en el libro. Pero el solucionario bien anda ya dice, bueno, de hecho ese fue un segundo ejercicio que detecté con error en ese libro, en la 8ª edición, imagínense. Entonces, y es un libro súper legendario, ¿eh? Había uno que decía, bueno, tenía propuesto un ejercicio, yo lo resolví, y me dicen los compañeros estudiantes, profe, la buena noticia, está bien, la buena noticia es que sí coincidimos usted y nosotros. La mala noticia es que no da con el solucionario. Vale. Revisamos otra vez el proceso así. Revisamos el proceso muy, muy cautelosamente. No encontramos ningún error. Ok, vámonos a la simulación. Y la simulación coincide con nosotros. Pues ya somos 2 contra 1, ¿no? Conclusión, el solucionario, pues, pura basura, ¿no? No sirve. Y luego ya se queda así, caray, no, sí, está bien. No puedo confiar en lo que diga esa cosa, ¿no? Exacto. Ahora, reviso otro ejemplo. Y lo que pasa es que llego a una conclusión de que plantea, de acuerdo a lo que propone en el ejemplo, que yo creo que se lo imaginó nada más, resulta una matriz singular y no tiene solución. Lo meto al simulador y el simulador dice, hay un punto flotando. Es lo que me dice.
tienes una fuente de corriente flotando. Y dices tú, imagínense qué relación puede tener una fuente de corriente flotando con una matriz singular. Dices, pues ninguno, ¿no? O sea, no sé si a ustedes sí les da, pero a mí no, ¿no? Yo no puedo imaginar, ok, hay una fuente flotando y una matriz singular, como rayos, ¿no? Lo que pasa es que hay una dependencia lineal debido a un mal planteamiento de unas fuentes dependientes. Ese es el problema. Y el solucionario dice, oh, nos equivocamos, ahí había una resistencia de 7 ohms, pero resulta que ni en la respuesta la pusieron. O sea que, además de todo, el libro la regó 2 veces. 2 veces. Se dijo, la regué en el planteamiento y la regué en la respuesta. ¿No? Entonces, allá voy. O sea, no pueden solamente depender de una opinión. ¿Sí? Ustedes deben de tener varios puntos de comparación. Que mira, todos coinciden que no da. ¿Por qué? Hay que buscar el por qué. ¿Sí? Ahora, para aquellos que están incursionando en este mundo y que posiblemente ya se dieron cuenta que está del perro, ¿verdad? Está de color de hormiga esto. O sea, cualquier cosita que veamos, ya vieron un dispositivo, ahora imagínense complementar un montón, juntos chameando. ¿Sabes? Se vuelve de locos. Y no hemos implicado frecuencias ni nada de eso. Entonces, cuando les voy a decir, la electrónica es una materia muy noble, muy bonita, pero que requiere un muy buen rato de entender. Si no, a lo más que van a poder hacer es conectar clavijas con focos. Y eso, a ver si quedan bien. ¿Sale? Entonces no es fácil. Yo les puedo decir que tengo desde el 2000, bueno, en pocas palabras, tengo técnicamente 16 años que inicié con esto de la electrónica en serio. ¿Cuántos años tienen ustedes? Como 22, ¿no? 20. 20. Imagínense, ustedes tenían 5 años, todavía les daban teta. Y yo estaba jugando con electrónica de Aldebras. Entonces, sí bien la bronca. O sea, y toda la fecha no encuentro respuestas de muchas cosas. O sea, destapo la caja de Pandora cada ratito, ¿no? Iba en la torre, ¿por qué le moví aquí? No hay, y se lo voy a decir, incluso en la industria no hay gente así tan experta que se la sepa todas. A mi experiencia es que todo mundo somos buenos en un cachito y después nos sacan de ahí y decimos, ay, hijo de la valla. Tengo amigos que son expertazos en comunicaciones, pero que saben una nada de potencia. Tengo amigos que son buenos en potencia, no saben nada de comunicación, no saben nada de digitales. O sea, cada quien agarra una hebrita y con eso tiene para volverse loco. Entonces, si ustedes, espero que no tengan una expectativa de estos cursos, de que digan, terminada con el profe, échenme lo que quieran, ahorita armo el siguiente Sputnik, pues Nel, ¿sale? Y por eso les voy a decir que no se desesperen, porque también eso pasa mucho, que la gente se desespera, ¿sale? Se comienza a decir, es que no me sale nada, y yo ya quiero conectar, ¿no? O sea, ya casi quieren sacar todos sus martillos y ponérselos en el baticinturón y todo, y comenzar a construir como si fuera cubos de Lego. Nel, así no funciona esto. ¿Sale? O sea, tienen que cranearle primero. Entonces, este asunto es para gente persistente, como todo. Ingeniería es para gente que le machetea, que le pisa, que no se rinde, que es tenaz y que es muy resiliente, ¿no? Que se dobla casi hasta que y se endereza otra vez. Pero eso es para gente así que le interesa eso. Eso es un verdadero ingeniero. ¿Sale? Se los paso al costo, porque luego de repente sí como que los veo llorando por los rincones, ¿no? Algunos. Ay, es que esto no es lo mío. Nada, va a ser lo tuyo, no te preocupes. Rájatela, a todos nos costó igual. No pueden estar lloriqueando por eso. ¿Sale? Entonces sí se los advierto para que no se vayan a agüitar
de que apenas se conectara un transformador. Bueno, por lo menos antes no sabías ni eso, ¿no? Entonces, Calamantes Montes, quiero que diseñen esto. O sea, estas son las primeras prácticas que aunque cualquiera que ustedes si ven en CEU y se los pueda apostar, si agarra un estudiante ya de automatización y le dicen, oye, un diodo, te va a decir, un diodo, porque es bien fácil, 0.7, y si le dicen, ¿por qué 0.7? Y si le dicen, oye, ¿cómo se da la corriente de saturación en inversa? O sea, quedar así de, ay, cabrón, ni siquiera sabía que existía. Porque muchos de ellos ni siquiera les dicen eso. Bajita la tenaza, digo, no los estoy mandando, ¿va? Pero bajita la tenaza, bajita el agua, pueden sondear un poquito y van a ver que no les saben. Probado, es más. Pregúntenle, oye, ¿por qué hay un voltaje de 0.7 en caída? Digan, o sea, ¿qué se debe? Y no les van a decir, es que se forman iones y una zona de agotamiento. Entonces, para disolver esos iones, esos dipolos, pues lo que necesitamos es más potencial para poder tener la energía suficiente para vencer el campo eléctrico que hay ahí. Si le dicen, oye, dentro de un diodo hay un campo eléctrico, te va a decir, no sé. Pregúntelo y van a ver lo que les estoy diciendo. ¿Vale? Entonces, esto se los digo porque a mí me interesa la gente que experimenta chido, la que le busca. No tengo todas las respuestas, y una vez se los adelanto. O sea, apenas yo también estoy buscando las mías. Pero les comparto los problemas, eso sí, ¿no? Que es el compartido. Bueno, ¿queda claro esta actividad que quiero que hagan? ¿Sí? Y la vamos a revisar cuando retornemos. ¿Sale? Al laboratorio vamos a revisar uno de los experimentos. ¿Sabes? Sí, profe. Ok. O sea que el dispositivo lo tendríamos que tener como para dentro de 2 semanas, más o menos. Funcionando, ya probado. Ok. Ya. O sea, la siguiente semana sería como enseñarle el diagramita de, mire, profe, esto es lo que quiero hacer, y ya usted nos dice, ¿te va a explotar o no te va a explotar? Y corrígelo o algo así. No, ustedes me van a decir que ya funciona teóricamente. Ok. Vale. ¿Sale? Y yo voy a preguntar, por supuesto, oiga, pero sí, así de esos castrosos, ¿no? ¿Pero por qué, profe? ¿Por qué me preguntas eso? Porque te quiero hacer sufrir. Así de sencillo, ¿sale? Quiero que me expliques, me convenzas porque sí. O ustedes no me preguntan a mí, es claro que sí, para que les convenza, ¿no? Profe, ¿y por qué esto? Pues así merito yo voy a hacer. Va para el otro lado. Pero está bien, es una práctica sana, somos profesionales, nadie se enoja. ¿Sale? Ok. Bien. Idealmente, en esta otra gráfica, idealmente un diodo se puede considerar, fíjense, como un switch. Un switch. O sea, y de manera ideal. ¿Qué quiere decir? Como el apagador. Como tiene baja resistencia, lo que va a pasar es que cuando esté polarizada en inversa, es un apagador abierto. ¿Sale? Y la corriente a través de él va a ser cero. ¿Sí? No prende el foco, ¿no? ¿Sale? Esa es una primera consideración para análisis. ¿Cuándo voy a tener esta consideración? Cuando yo esté haciendo una inspección rápida. ¿Sí? Aquí este diodo está en inversa, directa. Por ejemplo, ¿qué les dije aquí? Les dije, ¿qué diodo está polarizado en directa y cuál está bloqueado? Y luego me contestaron que el que estaba bloqueado era de 1, ¿eh? Pero jamás me dijeron, profe, es que el D2 tiene exactamente 6.5834 volts, ¿no? Nadie me dijo eso. Siempre me dijeron directa, pues, cerrado, ¿no? Y el otro dijeron abierto y listo. Pero nadie me dijo, profe, se ve perfectamente allí que el D1 tiene 9 nanoamperes de corriente de saturación en la inversa, ¿o no? Eso es lógico, ¿no? Si se ve, ¿o no? Pues claro que no. Todo el mundo más dijo, está abierto. ¿Sí o no?
Eso es lo que se utiliza en esta primera aproximación. Sale una inspección rápida. Entonces, cuando hago esa inspección, yo considero el diodo ideal. Y entonces digo, está en directa, switch cerrado. Está en inversa, switch abierto. Listo. Y cuando está cerrado, la caída de tensión a través de él es técnicamente cero y es muchísima corriente. ¿Sale? Está abierto, cero corriente. Fácil. Puede haber mucho voltaje a través de él, pero no hay corriente. Fíjense que aquí no estoy marcando las regiones, ¿verdad? ¿Ya vieron? No le estoy poniendo voltaje breakdown y nada de eso. Simplemente lo estoy idealizando. Pero esa idealización me puede llevar a un error, ¿no? Yo puedo decir, pero se está quemando el diodo. Y cualquiera podría pensar, pues que está llegando a voltaje de polarización inversa máximo. O sea, el breakdown. No, también puede ser que estoy excediendo la corriente a través de él y lo estoy quemando. Las dos cosas lo hacen pedacitos. ¿Sí? Solo que en diferente escenario. Bueno, entonces, de manera ideal, dice, el diodo actúa como un switch. ¿Sí? Es una primera aproximación, una inspección rápida. Yo puedo considerar el diodo así. .6a, vamos a ver quién es la figura 3.6a. Esta. Fíjense, dice, utilice el diodo ideal para calcular el voltaje y la corriente de carga de la figura 3.6a. ¿Sale? ¿Todo el mundo ya entendió el problema? O sea, se ponga el diodo como un switch para que estime la corriente y el voltaje. ¿Sale? ¿En dónde? En la resistencia de carga, RL. Eso quiere decir RL, Resistance Load. Load. ¿Sale? Regularmente así lo... Y esa resistencia está simbolizando lo que ustedes quieran. Un FPGA conectado, una TIVA, un PIC 18F4550, un foco, un motor, un servo, lo que a ustedes se les hinche la gana, es RL. ¿Sale? Así de sencillo. Bueno, ¿qué va a hacer? Pues va a cargar al circuito, le va a demandar corriente. Eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué dice aquí? Vamos a poner la idea, entonces ponemos un cable, ¿va? Un switch. ¿Cuál sería el voltaje a través de RL? Si ponemos un switch. 9.3, ¿no? Nelson. Ah. Dijimos ideal, cable. Cable, no resistencia. No hay caída a través de él. Mire, aquí está. ¿Hay algún voltaje a través del diodo cuando está cerrado? No, ¿verdad? Entonces, no hay caída, por lo tanto aquí hay un cable, ¿va? Y si hay un cable y no tiene resistencia, ¿cómo está RL con respecto a ABS? ¿En serie? Podríamos pensarlo así en serio, pero en realidad están en paralelo, ¿no? Con respecto a la fuente, ¿cierto? Y entonces estaremos viendo los 10 volts a través de RL. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo pueden ver? Ahí está. ¿Ven que están en paralelo? La Tierra funciona como un cable, ¿verdad? La Tierra es un punto de referencia. Pero si hay una Tierra y aquí hay otra Tierra, quiere decir que estos dos están pegados, ¿no? Al mismo punto. ¿Vale? Es un mismo nodo de conexión. ¿Sí queda por todos? Ok. Entonces, el voltaje que vería RL serían 10 volts. ¿Sí? ¿Todos convencidos?
¿Ok? ¿Y cuál sería la corriente? Pues tenemos 10 volts y tenemos una resistencia, podemos calcular perfectamente la corriente, ¿no? 0.01, bueno, 10 miliamperes. Miliamperes. Listo. ¿Todo mundo convencidos? Ok. Efectivamente, vamos a ver si es cierto. Aquí está. No más explanation, ¿no? Is enough. Ahora, ¿qué pasa? Dice. Dice que encuentra si es de 5 volts, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí en este otro? Dice que calcule la corriente de voltaje en la resistencia de carga utilizando un diodo ideal. ¿Sale? Entonces, vamos por el segundo intento. Le metemos aquí un cablecín, ¿verdad? Y ahora vemos que estas R2 y RL están en paralelo, ¿va? Pero aquí ha llegado el momento de utilizar nuestro conocimiento en Thevenin y Norton. ¿Sale? Vamos a desenchufar de aquí la RL. ¿Ya vieron? Y estará ahí, ¿va? El paralelo de estas dos, 3 por 6, 18, entre 9 a 2. Aquí está. Listo, profesor. ¿No? El paralelo de estas dos resistencias. Ahora, el voltaje a través de 3 sería 3 sobre la suma, que son 9, es un tercio A, ¿cierto? Multiplicado por 36 son 12. Aquí está, profe. Voltaje Thevenin. ¿Vale? Y ahora sí, como este va a ser ideal, lo volvemos a conectar y decimos, ok, ¿cuánto es el voltaje que hay de aquí a aquí? Fácil, profesor, es un divisor de tensión. Mire, ya tiene su fuente, aquí tiene una resistencia, otra resistencia, es un divisor, ¿verdad? Y sería 1 entre 3, ¿verdad? Ya 1 más la suma de estos dos, digo sobre la suma, que es un tercio, multiplicado por 12, tenemos 4 volts. ¿Cierto? Y si tenemos 4 volts entre 1000, pues son 4 miliamperes. Easy. ¿Puedes repetir rapidísimo nada más cómo sacó los 12 volts? Bueno, el voltaje de Thevenin. Recuerde que de aquí a aquí nosotros queremos el voltaje. Este voltaje que hay aquí es el voltaje que va a haber cuando desconecte esta parte. ¿Cierto? Es el mismo así como se arrancara esa parte. Entonces coincide con el voltaje en la resistencia de 3. ¿Sí o no? Sí. Entonces, quiere decir que debo calcular voltaje a través de la resistencia de 3 una vez que se pare ese circuito. Y digo, ok, mira, tengo una resistencia de 6 en serie con una de 3 y una fuente que alimenta 36. Entonces, quiero voltaje en la de 3, es un divisor de tensión. Es la resistencia, 3 kilos, entre la suma de ambas, ¿verdad? 3 más 6 son 9. Entonces, 3 entre 9 es un tercio, ¿cierto? Que multiplica el voltaje de entrada, en este caso 36. Entonces, un tercio de 36 son 12. Ya, profe. Gracias. Queda nada. Todo el mundo repasación de Thevenin y Norton. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, tenemos ahí el voltaje. Chicos, se nos ha acabado el tiempo, pero
Bueno, vamos, retomando esto en la siguiente clase. ¿Vale? Vamos a ir así y más adelante te falta ver las ecuaciones de Shockley, algunas aproximaciones de corriente en el diodo, etc. Pero ahorita estamos, digamos, en un punto de entendimiento del componente. ¿Vale? Sí, profe. Ok, chicos, pues gracias por asistir. Nos vemos Sí, en la profe, nos vemos. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego.